Hola, mi nombre es Julie Paulín Trujillo Vanegas, profesional de la Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia del ICBF, y hoy quiero acompañarlos en este video a reconocer y a recoger varios apartados de lo que conforma nuestro cuaderno de acompañamiento grupal, una de las herramientas que se han diseñado para poder recoger, organizar y documentar el proceso de acompañamiento que hace el talento humano en los servicios de modalidad familiar a los grupos de las unidades de atención. En esta oportunidad vamos a centrarnos en la versión que ha sido diseñada para los servicios de desarrollo infantil en medio familiar y los HCB FAMI. Antes de entrar en materia, es importante que sus mercedes recuerden que estos cuadernos pueden manejarse de forma digital o física, de acuerdo a lo que se defina y acuerde entre la EAS y la o el supervisor del contrato. También que recuerden que esta herramienta nos permite recoger de forma articulada nuestro proceso de atención y poner en mayor diálogo los distintos componentes de calidad que le dan sentido a la educación inicial en el marco de nuestra modalidad familiar, y también recoger de forma organizada y en un solo documento todos los pormenores, detalles de cómo estamos acompañando a cada una de nuestras unidades de atención en los distintos servicios. Ahora bien, pasando directamente a nuestro cuaderno, vamos a encontrar que en la primera página nos permite empezar a ubicar la identidad de la unidad de atención a la que pertenece este cuaderno. En el caso de los dos servicios, diligenciamos la unidad de atención. En el caso de desarrollo infantil en medio familiar, si el grupo territorial tiene algún nombre o alguna asignación de número, lo hacemos, del contrario, pues no lo ponemos. Y en el caso de las madres comunitarias FAMI, pues solo diligenciamos esta parte y el nombre de la EAS a la que hacen parte. Los otros roles pues son propios del Servicio de Desarrollo Infantil y Medio Familiar y serán diligenciados cuando aplique solo para este servicio. Una vez identificada esta información, en la segunda página, sus mercedes van a encontrar algunas preguntas que nos ayudan a recordar el sentido de este cuaderno, quiénes los usan y algunas recomendaciones sobre la documentación, sobre su custodia y el resguardo de la información tan vital que sus mercedes van a recoger o que ya vienen recogiendo en estos cuadernos de acompañamiento grupal. El cuaderno está organizado en 4 partes. La primera parte denominada Conociéndonos, la segunda Planeación de la atención grupal, la tercera Encuentros grupales y la cuarta Movilización social y gestión comunitaria, las cuales de forma conectada les van a permitir a sus mercedes recorrer gran parte del proceso de atención desde la caracterización, la planeación, la implementación de lo que hemos planeado y el seguimiento mismo propio de esta espiral de atención que le da sentido a los procesos de acompañamiento en la modalidad familiar, específicamente en los dos servicios a los que vamos a hacer referencia durante este cuaderno. En la parte 1, denominada Conociéndonos, vamos a encontrar varias partes que nos van a permitir, por un lado, recoger información con la que respondemos al estándar 2, que nos convoca a realizar un proceso de caracterización. Y en este caso, con el cuaderno vamos recogiendo y consolidando y también analizando esa información, cumpliendo así con los distintos momentos propios del proceso de caracterización al que se hace referencia en el estándar 2. Asimismo, este nos va a permitir recoger la información básica para tomar decisiones sobre el plan de formación a familias y el proyecto propuesta pedagógica propios de los estándares 6 y 24, porque es desde el proceso de caracterización que va a ser nuestro punto de partida y nuestra conexión constante para lograr una atención pertinente. En esta página de la parte 1, que hace referencia a nuestro equipo de trabajo, vamos a tener la posibilidad de recoger, ya sea con los nombres de las personas, si tenemos habilidades en caricatura o dibujo, con su caricatura o dibujo, quienes conforman el equipo de trabajo que acompaña esa unidad de atención. Para el caso de HCB FAMI, pueden incluir aquellas personas de las EAS que apoyan su labor y que aportan al proceso de atención, algún profesional de acompañamiento que está con ustedes en algún momento y que también hace parte de ese equipo de trabajo que acompaña a la unidad de atención. Después vamos a tener la oportunidad de recoger
en un ejercicio cartográfico el territorio donde vamos a trabajar. Aquí se espera poder tener el mapa de la vereda o lugar que habita la comunidad, donde se ubica, donde está la UDS, donde vamos a realizar los encuentros grupales, pero también otros sitios relevantes para la prestación del servicio, lugares sagrados, lugares comunitarios, lugares naturales, lugares institucionales que van a ser relevantes para que ustedes tomen decisiones sobre con quiénes hacer articulaciones, sobre los espacios que pueden habitar y donde se pueden implementar los encuentros grupales. Este mapa sería muy importante que se hubiese construido en el primer encuentro grupal de forma mancomunada con la comunidad, porque desde allí podemos empezar a caracterizar la práctica 16, cómo se vive en la particularidad de cada unidad de atención. Este mapa lo construyo una sola vez en la vigencia y si es necesario lo enriquezco en la medida que vaya identificando con la comunidad otros sitios o elementos particulares del territorio que resulten de relevancia para el proceso de atención. Posteriormente, vamos a encontrar una página que nos permite recoger algunos aspectos todavía relacionados con el territorio y otros aspectos relacionados con información cuantitativa del cuántos sobre los integrantes o particularmente las y los usuarios participantes de nuestro servicio. En primera instancia, aquí tenemos la oportunidad de responder cuáles son las veredas o lugares donde vive nuestro grupo de familias. Si estoy en una zona rural y tengo identificado que mi unidad de atención, las familias provienen de 3 veredas distintas, pues eso lo registro aquí, vereda Los Tunjos, vereda el Paso y lo registro ahí. Si estoy en una zona urbana, también tengo la oportunidad de poder registrar si están en distintas localidades o si están en distintos distritos o si todos provienen del mismo barrio. Eso es algo que identifico aquí y que me permite ir reconociendo el territorio que habitan las niñas, los niños y mujeres gestantes que participan de nuestro servicio. Posteriormente, vamos a tener la oportunidad de poder identificar en unos periodos claves cuántas mujeres en gestación hacen parte de nuestra unidad y cuántas mujeres tendrán sus bebés en cada momento clave. Si ustedes identifican, aquí hay 4 recuadros. Estos 4 recuadros corresponden a 4 momentos claves del servicio como lo son la caracterización inicial que se da hasta el tercer mes de legalización del contrato, el primer trimestre, que estimando se da hasta el 5.º mes de atención, el segundo trimestre, el 8.º mes de atención y el tercer trimestre, el 11.º mes de atención. Sus mercedes ya en este momento tuvieron que haber identificado que gran parte del proceso de atención en la modalidad familiar tiene una organización trimestral que corresponde a estos momentos claves y que se empieza a contar una vez se legaliza el contrato. En este caso, entonces yo, una vez esté el tercer mes de legalización o incluso antes, y indico cuántas mujeres en gestación, digamos que en nuestra unidad Brisas del Mar tenemos 2 mujeres de gestación, y al primer trimestre una de estas mujeres ya tuvo un bebé, entonces solo tengo una, pero resulta que al segundo trimestre por un cambio de cupo llegó otra mujer gestante, tengo 2 y puede ser que al final termine con 0. Aquí, que es lo importante, que pueda ir de acuerdo a cada momento clave, identificando la cantidad de mujeres gestantes y asimismo cuántas mujeres van a tener sus bebés. O sea, en el primer trimestre una iba a tener su bebé, en el segundo ninguna lo iba a tener, en el tercero ninguna y en el último resulta que todas ya lo iban a tener. Digamos que la información que importa aquí es poder identificar también la cantidad de mujeres gestantes que van acompañando nuestra unidad de atención y también los momentos en que van entrando a la fase de puerperio que vamos a acompañar de una forma particular. Asimismo, aquí tenemos la oportunidad en cada uno de nuestros momentos claves contestando la pregunta ¿cuántas niños y niños de primera infancia? De acuerdo a unos momentos de edad particulares. Entonces, en la caracterización inicial, si estoy en un HCR Family de 15 niños, yo tendría que entrar a identificar cuántos tengo menos de 6 meses, digamos que hipotéticamente tengo 7, cuántos de 6 meses a 1 año, digamos que aquí tengo 2, y cuántos entre 1 a 2 años, digamos que aquí si tengo 2 mujeres gestantes, ya voy
eh, ya voy en 11 niños y niñas, entonces voy a tener 3 porque todavía me falta un cupo. En mujeres gestantes, pues esta información no se tendría que, perdónenme, en HCB FAMI no se tendría que diligenciar, pues ya que nuestro servicio de HCB FAMI contempla un rango de edad distinto si estamos en desarrollo infantil en medio familiar y pues nuestras edades son un poco más amplias. Y esto lo vamos actualizando de forma trimestral de acuerdo a nuestros momentos claves, contando que la caracterización inicial se termina en el tercer mes de legalización del contrato. Posteriormente, y muy en sintonía con el estándar 55, donde nos invita a tener un directorio de las familias que conforman nuestra unidad de atención, pues nos vamos a contestar la pregunta de quiénes conforman nuestra unidad de atención, recogiendo una información básica que nos pide el estándar sobre el nombre del participante, digamos que es Julie Paulín, la fecha de ingreso, digamos que ingresó el 22 de marzo del 2022, el nombre del cuidador es la señora Rosalba, la dirección de ubicación en la vereda del Tunjo, el teléfono de contacto. Si en caso de que no se cuente con una información directa, teléfono de contacto y en general para todos, pues es muy importante tener unos datos de contacto alterno que puede ser el vecino que preste su teléfono o la tía. Entonces aquí indico el número de teléfono y quién es esa persona de dato de contacto alterno con la que me puedo comunicar. Esta parte de retiros o traslados me permite identificar, digamos, que Julie, pasados 3 meses, se fue con su familia para otra región, entonces logramos con la gestión articulada con el centro zonal que su cupo fuera trasladado a la otra región, entonces se trasladó y tiene el cupo en otro lado, entonces indico que se trasladó, o si la niña decidió con su familia retirarse, se van para otro lugar, ya no necesitan el servicio, pues yo indico que se retiró. Esto solo lo diligencio en los casos en que se presenten esos traslados o retiros y les va a permitir a sus mercedes también tener como el compilado de quienes han ido conformando esta unidad de atención, qué participantes, qué niñas, niños o mujeres gestantes y también el compilado del movimiento de su participación en la unidad de atención a partir de los retiros o traslados que se presenten durante la vigencia. Entonces, esta misma página nos permite seguir recogiendo esta información. Esto lo hago una sola vez en la vigencia, lo enriquezco en la medida si me llega un participante nuevo, es decir, una niña, un niño o mujer gestante, y voy indicando pues si alguno se retiró o se trasladó, y pues si se presenta alguna actualización en su teléfono de contacto o dato de contacto alterno, porque es muy importante para favorecer la comunicación que esta información esté actualizada. Ahora, teniendo en cuenta que para un buen proceso de caracterización, desde un enfoque apreciativo, es importante reconocer las fortalezas, recursos y capacidades de nuestras familias, en el marco de la caracterización inicial, aquella primera que hago hasta el tercer mes de legalización o en ese marco, inicio de la legalización y tercer mes de legalización del contrato, el cuaderno nos permite recoger información asociada a las fortalezas familiares. Ejemplo, los apellidos de la familia son Trujillo Vanegas, el nombre de la participante Julie Paulín Trujillo Vanegas, y en las fortalezas, pues yo de acuerdo a lo que identifiqué en los primeros encuentros grupales, en los primeros encuentros en el hogar, yo quiero hacer referencia a que en esta familia se encuentra una abuela que reconoce nanas y arrullos y eso se comprende una fortaleza, pero también quisiera destacar como una fortaleza el liderazgo que tiene la mujer dentro de su hogar, que le ha permitido también equilibrar las cargas de cuidado, pero también quiero reconocer como una fortaleza, que es una familia que escucha a los niños y las niñas y que en particular Julie es una niña que participa mucho de las dinámicas de las familias. De acuerdo a lo que haya identificado, pues yo voy registrando aquí lo que identifico, esto lo hago una sola vez en la vigencia porque va a ser un parámetro inicial para definir después sus planes de acompañamiento grupal y familiar. Y así lo hago por cada una de los participantes que están en mi unidad de atención. En caso tal que dentro de una misma familia yo tenga varios participantes, pues puedo tomar 2 espacios para poder describir un poquito más en detalle, pero pues lo hago en lógica de este sujeto colectivo que es la familia.
Volviéndonos a conectar con la caracterización del territorio, aquí se nos hace la pregunta de dónde viven nuestras familias. Esto es otro ejercicio cartográfico, o sea, se nos invita a dibujar un mapa, pero es un mapa más localizado. Es decir, la idea es aquí poder ubicar, identificar, digamos, voy aquí a hacerlo, que este es el punto donde funciona el encuentro grupal y en función de ese punto yo voy a identificar dónde viven las familias y a qué distancia están sus hogares. Es decir, digamos que aquí tenemos la casa de la niña Julie Trujillo y entonces lo que voy a hacer es que voy a indicar que en función del encuentro en el grupal ella vive a 10 minutos y aquí lo voy a poner. O que en un lugar más lejanito tengo la familia Vanegas Ríos y resulta que esta familia pues ya no vive a 10 minutos, sino que está ubicada en función del encuentro grupal a media hora. Y pues posiblemente en zonas rurales o rurales dispersas, pues vamos a encontrar distancias más lejanas. ¿Para qué les va a servir esto? Esto es un insumo muy importante que les va a permitir a sus mercedes poder organizar logísticamente el desarrollo de sus encuentros en el hogar, pero también poder generar y impulsar redes de apoyo entre las mismas familias. Si yo tengo familias que de cierta forma están un poco cercanas y entre ellas se pueden apoyar para responder a situaciones frente a la vida de los niños, niñas y mujeres gestantes, pues aquí tengo una opción que puedo leerla desde la realidad del territorio que identifico con este tipo de ejercicios como dibujar el mapa de los lugares de vivienda y las distancias entre los hogares a la unidad de atención o unidad de servicio que funciona en un punto equidistante. Continuando en la parte 1, conociéndonos y conectándonos con otro de los estándares de nuestro componente de familia, comunidad y redes, como es el estándar 4, aquí vamos a contestarnos la pregunta y es ¿qué organizaciones territoriales pueden apoyarnos? Y eso lo vamos a concretar en un directorio de esas instituciones, ya sean de carácter público, privado, social o religioso, con las que nos apoyamos y que están presentes en el territorio para favorecer los procesos de atención integral de las niñas y los niños y el bienestar de las mujeres gestantes. En este caso, pues yo indico la entidad, digamos que está el hospital de nivel 1, indico si es público, vamos a decir que es público, que lo puedo hacer con una X o con un chulito, que voy a indicar aquí qué hacen, mire, ellos ofrecen la vacunación, ofrecen el seguimiento el seguimiento al crecimiento y desarrollo, bueno, lo que ofrezcan, y pues la persona de contacto, entonces es la enfermera Nuri y su teléfono de contacto es el y así lo voy a hacer por cada una de las entidades. Aquí es muy importante que recordemos que nuestro manual operativo se nos indica y se nos orienta a recoger la información básica de algunas entidades que son fundamentales para la atención en situaciones de emergencias, pero también para la atención en la garantía de otros derechos de los niños y las niñas en articulación con el derecho a la educación inicial. Aquí podemos recoger, vuelvo e insisto, aquellas de carácter público, privadas, como puede ser que haya una fundación, que realice algunos aportes desde lo cultural y que sean unas aliadas importantes, o una asociación comunitaria de mujeres que acompaña a mujeres gestantes en el recoger experiencias intergeneracionales, o de carácter religioso porque contamos algún tipo de iglesia o fundación que pues genera algún tipo de apoyo para los niños y las niñas y que van a ser fundamentales para la construcción de su plan de gestión intersectorial. Con la información que hemos recopilado, pero ante todo, con esas experiencias pedagógicas que sus mercedes tuvieron que haber diseñado y vivido durante los primeros encuentros grupales, se van a centrar en responder a esta pregunta: ¿cómo esa unidad de atención vive la práctica 16? Aquí es muy importante que recordemos que para diligenciar esta parte tuvimos que haber vivido en los primeros encuentros grupales experiencias pedagógicas que nos permitieran, de la mano con la comunidad que participa en este espacio, incluidas las niñas, los niños y mujeres gestantes, cómo viven cada una de estas prácticas. En ese sentido, una vez hayamos vivido esta experiencia,
nos sentamos como equipo de talento humano en DIN, se sientan las madres comunitarias con apoyo de la EAS a definir para, de acuerdo a cada momento clave, vamos a hacer el ejemplo con la caracterización inicial, tercer mes de legalización del contrato, si la acción 16.1, el grupo de atención reconoce la oferta local institucional para la primera infancia, si se vivió o no, si se vivió, pues voy a indicar sí, si no se vive, pues pongo no. De forma tal que por cada una de estas acciones, pues yo voy a indicar si la acción se vive o no, de acuerdo a lo que identifiqué en mi experiencia de esos primeros encuentros grupales. En este caso hipotético, vamos a decir que para esta unidad de atención, de las 7 acciones, 1, 2, 3, 4 me quedaron en sí y 3 me quedaron en no. Con esto yo ya paso a hacer mi ejercicio de semaforización que lo consigno enfrente a mi práctica. Es decir, en este caso, la semaforización para esta unidad me da en amarillo. Pero puede ser que resulta que en esta unidad son súper poderosos, es una comunidad que protege a sus niños y niñas, que reconoce la institucionalidad, que los involucra en las festividades, que cuenta con espacios para su disfrute, para el juego. Entonces yo concluí que todas las acciones sí se viven, entonces por lo tanto mi semaforización, pues yo la voy a indicar que me quedó en verde. O resulta que es una comunidad que requiere ser cada vez más fortalecida, que no tienen muy en el centro a los niños y las niñas, que en lo que identifique no hay lugares para ellos y ellas, no se les permite participar en la promoción de sus derechos, en las festividades. Entonces, de las 7 acciones, yo indiqué que 5 quedaron en no, 2 en sí. Entonces, menos de la mitad en sí me implica que mi semaforización me va a quedar en rojo. De forma tal que esta valoración implica al frente de cada acción indicar si sí o si no para el caso de la práctica 16 y una vez consolide esto definir mi semaforización de acuerdo a los criterios que se nos recuerdan aquí en el cuaderno mientras vamos apropiando. Y esto lo voy a hacer por cada uno de los momentos claves, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Ahora, para poder tomar decisiones sobre cómo acompañar a la unidad de atención, tenemos que junto a la caracterización de la práctica 16, cada trimestre yo he de recoger el consolidado de la valoración que hice de las prácticas con cada una de mis familias. Entonces, el periodo de actualización corresponde a ese momento clave, en este caso, la caracterización inicial o el primer trimestre, de acuerdo como al momento que sus mercedes lo están aplicando. Eso implica que una hojita de estas responde a cada momento clave. Existirá una para la caracterización inicial, una para el primer trimestre, una para el segundo trimestre, pues de acuerdo a la cantidad de tiempo que logremos de acompañamiento durante la vigencia del contrato. Entonces aquí indico el momento clave. Aquí donde dice nombre, pues yo voy a poner el nombre de mi participante. Entonces, Julie, Susana, Jacinto, y voy a indicar su edad. Julie que tiene 3 años, Susana que tiene 4, Jacinto que tiene 1, pero aquí tengo también a Rosalba que es una mujer gestante que tiene 32 y así por cada uno de los participantes que hacen parte de mi unidad de atención. Y lo que voy a poner al frente de cada una de las prácticas es el resultado de la semaforización que sus mercedes hicieron en el cuaderno de acompañamiento familiar. Es, por ejemplo, en la práctica 1, generar experiencias de disfrute de juego, las expresiones artísticas, la exploración y la literatura con niños y niñas de la gestación. Resulta que a Julie esta práctica le ha quedado, en la semaforización ha quedado en verde. Pero para Susana quedó en amarillito. Y para Jacinto también quedó en verde. Y para la señora Rosalba pues quedó en rojo. Y así sucesivamente con el resto de participantes de mi unidad de atención y por cada una de mis prácticas. Entonces vuelvo y reviso en la práctica 2, acompañar el desarrollo de la autonomía de las niñas y los niños. Entonces a Julie esa le quedó en amarillo,
A Susana, esa le quedó en verde de acuerdo a la valoración que realizamos en los encuentros y con las experiencias. A Jacinto le quedó en verde, es un niño súper acompañado. Y a la señora Rosalba no logramos identificar bien y después de lo que valoramos quedó en amarillo. Y así lo hacemos por cada uno de nuestras prácticas. Entonces voy a poner aquí otros para poderles explicar lo que sigue al final de esta parte. Entonces, en esta parte, que la lleno diligencia por periodo, voy a tener una panorámica de esa semaforización del total de participantes usuarios de nuestra unidad de atención. Cuando ya tengo toda esa panorámica y he llevado aquí cada uno de los colores que me arrojó la semaforización por cada uno de mis participantes, aquí donde dice total grupo, siguiendo los mismos parámetros de semaforización que manejamos en la práctica 16, pues yo voy a definir si el total de la práctica para todo el grupo debo ponerla en verde, en amarillo o en rojo de acuerdo a la valoración que me permite recoger. Ejemplo, en este caso tengo 2 verdes, un amarillo, un rojo, entonces pues esta me queda en amarillo. En este caso tengo 2 verdes, 2 amarillos, me queda en amarillo. En este caso las 3 las tengo en verde, me queda en verde. Y digamos que esta, vamos a hacer aquí un cambiecito, esta me quedó en amarillo, o sea tengo un solo sí, entonces esta me quedó en rojito. Y eso lo hago teniendo en cuenta el total de niñas, niños y mujeres gestantes de mi unidad de atención. Esto es solo un ejemplo. Hay un documento que ya surgió, que ya salió, que está en la página web del ICBF, que es el anexo de orientaciones para la caracterización de las prácticas y acciones, que les explica más en detalle en esto, que lo pueden tener ahí a la mano como un insumo para recordar cómo hacer este ejercicio de semaforización a partir de lo que sus mercedes han observado, han indagado, han escuchado y conversado, porque tanto este ejercicio de semaforización como el que realizamos sobre la práctica 16 no pueden surgir de un ejercicio de encuesta, no pueden surgir de un ejercicio de un listado de chequeo donde yo solo pongo sí o no de acuerdo a lo que se me ocurre, sino de acuerdo a lo que sus mercedes observan, detallan, escuchan, conversan con las familias y con el grupo de la unidad de atención. Posteriormente, en nuestra parte 1, vamos a encontrar un espacio que habla de nuestro pacto de convivencia. Aquí sus mercedes pueden registrar el pacto de convivencia que han construido en el primer encuentro grupal con la comunidad que hace parte del grupo de la unidad de atención. Es muy importante que se tenga en cuenta que en el manual operativo, en el estándar 5, se nos da la opción de que el pacto de convivencia se puede expresar, plasmar por otros medios, puede ser el árbol del pacto de la convivencia o un cartel, bueno, como los medios que sus mercedes definen. ¿Eso qué implica? Que sus mercedes pueden escoger una opción, es decir, si yo escojo que lo pongo aquí en el cuaderno, no tengo que volverlo a exponer en alguna representación gráfica. O si yo escojo porque me permite visualmente estarle recordando a la comunidad cuáles fueron nuestros acuerdos, qué fue lo que pactamos, tenerlos en un árbol que construí, que es el árbol de la convivencia, pues no lo tengo que registrar acá y aquí solo sus mercedes ponen una nota como que el pacto de convivencia se recoge en un muro de la UDS a través de un árbol con el que decidimos representar. Y con esto cerramos la primera parte de nuestro cuaderno, que si sus mercedes se dan cuenta, lo que nos permite es recoger información, consolidarla para llegar a analizarla y desde allí tomar decisiones que hacen parte muy de nuestro proceso de caracterización. De allí que sus mercedes no tengan que presentar ningún documento aparte sobre el proceso de caracterización, sino que ya dentro del cuaderno de acompañamiento grupal, como en familiar, sus mercedes ya recogen su proceso de caracterización.
La parte 2, que se ha denominado planeación de la atención grupal, es esta conexión entre nuestro proceso de caracterización y la planeación como tal de lo que hemos denominado los planes de acompañamiento grupal en este caso. Por eso la parte 2 arranca de lo que hemos denominado el análisis preliminar. Este análisis preliminar responde a poder definir cuáles son esas conclusiones sobre la situación de las prácticas y acciones que hemos identificado y que ya hemos caracterizado. En el caso del Servicio de Desarrollo Infantil en Medio Familiar es muy importante que este análisis se haga de forma colectiva, interdisciplinaria, donde todos como sujetos de saber aporten estos análisis. Y en el caso de los HCB-FAMI, que las CEAs generen estrategias de apoyo para generar estos análisis mientras vamos fortaleciendo nuestras capacidades de análisis y demás, y incluso redes de apoyo entre las mismas madres comunitarias que desde su experiencia y su expertise y su poderío como madre comunitaria, pues vayan favoreciendo estas dinámicas de análisis. ¿Qué consignamos aquí? Una vez recopilemos y consolidemos nuestra información de la caracterización y en los distintos momentos claves, pues vamos a recoger las principales conclusiones sobre, para la unidad de atención en particular, cómo se viven esas prácticas y acciones. Un tipo de conclusión puede ser que en la unidad de atención Brisas del Mar, la unidad de atención Brisas del Mar se identifica que las niñas y los niños no son el centro de su actuar comunitario y están invisibilizados, de allí que sea necesario visibilizar sus expresiones. Esa podría ser un tipo de conclusión. Otro tipo de conclusión producto del análisis es que se identifica que una de las prácticas que más comunes que deberían fortalecerse es la de vivir el territorio, ya que se identifica que la mayoría de niños y niñas se la pasan encerrados en la casa y casi no les dejan disfrutar del territorio por situaciones de miedo, de inseguridad. Otro tipo de conclusiones más desde un enfoque de lo apreciativo pueden ser desde esas capacidades y recursos comunes que sus mercedes identifican. Entonces se identifica que las familias están muy organizadas alrededor de la forma como las niñas y los niños participan en las festividades y encontramos ahí una oportunidad para seguir fortaleciendo esa participación. Sus mercedes aquí recogen esas principales conclusiones que van a ser su insumo para tomar decisiones sobre qué prácticas van a fortalecer. Este ejercicio de análisis, sus mercedes deben hacerlo en cada momento clave, por eso el cuaderno nos trae uno para la caracterización inicial, después la actualización que hago el primer trimestre, posteriormente segundo trimestre y tercer trimestre. Aquí que es muy importante, estos análisis, tanto del primero, segundo como tercer trimestre, se alimentan de esa observación continua, de esa indagación continua que sus mercedes realizan a lo largo del proceso de atención. Para llegar a este análisis no es necesario volver a hacer solo encuentros centrados en la caracterización, sino que producto de que sus mercedes van conociendo cada vez más a su unidad de atención, pues les permite ir analizando cada trimestre para tomar cada vez decisiones más pertinentes sobre el proceso de atención. He consignado mis conclusiones y llego a algo que hemos denominado la priorización técnica de las prácticas y acciones, a partir de las cuales ya vamos concretando nuestros planes de acompañamiento familiar y nuestras propuestas o proyectos pedagógicos, porque recordemos que en la modalidad familiar ahora estos dos instrumentos o procesos de planeación que antes teníamos por aparte están en una sola forma que se recogen en estos cuadernos, que son los planes de acompañamiento grupal en esta oportunidad. Producto de mi caracterización, siempre para los planes de acompañamiento grupal he de priorizar la práctica 16. Esa siempre será mi práctica priorizada. Sus mercedes, si quieren, pueden poner aquí solo el número, o si quieren, pues ponen el nombre de la práctica completa, 16, participar como comunidad,
De esa práctica 16, sus mercedes van a priorizar entre una o dos acciones, porque para fortalecerlas, pues no vamos a lograr fortalecer las 7 acciones en un marco de un trimestre, sino que vamos a necesitar de un ejercicio más continuo y constante. Entonces, sus mercedes, digamos que vamos a priorizar la 16.1, aquí ponemos el nombre, la 16.7 y ponemos aquí el nombre y vamos a priorizar por el momento para este trimestre estas dos, y sus mercedes van a indicar si esa acción es algo que se debe iniciar, cambiar o fortalecer. ¿Cómo se indica ello? Se inicia en el momento en que es algo que no existe, que esa acción no se vive, entonces la voy a iniciar, aquí pueden poner una X o un chulito, o la voy a cambiar porque se vive, pero la forma como se vive no favorece el desarrollo de los niños y las niñas, o la voy a fortalecer porque es tan poderosa como se vive, que si la fortalezco, eso va a permitir consolidando que esta comunidad sea una comunidad protectora y que los niños y las niñas tengan muchas oportunidades de desarrollo y protección. Y junto a la 16, sus mercedes van a definir otra práctica común a las familias, en este caso yo voy a poner la 6, vivir el territorio, desde la cual sus mercedes van a priorizar también las acciones en la misma lógica. Yo voy a poner aquí la 6.1 y la 6.3. Para definir si es que la voy a iniciar o si es que la voy a cambiar. Y son estas dos prácticas que he priorizado para este trimestre las que van a orientar el desarrollo de sus encuentros grupales. Ahora bien, esto lo actualizo cada trimestre, así como hago un análisis, pues posteriormente yo actualizo y aquí defino de la práctica siempre la 16 estará priorizada, siempre estará priorizada para nuestros encuentros grupales, y aquí voy a definir si mantengo las mismas acciones, si producto de mi análisis tengo que entrar a fortalecer otra, esas son opciones. Si sigo con la práctica 6 o de acuerdo a que conocí más esa unidad de atención, decidí que voy a trabajar con mucha más fuerza la 5, que es vivir interacciones sensibles, eso surge del análisis que sus mercedes realizan y vuelvo a lo mismo. Práctica, acciones priorizadas, es una acción que inicio, cambio o fortalezco y lo hago cada trimestre. Esto se va a convertir en su horizonte de sentido, en lo que les va a permitir y les va a facilitar hacia dónde encaminan sus procesos de acompañamiento. Asimismo, cada trimestre sus mercedes pues van a registrar el cronograma de encuentros grupales. Entonces, en los encuentros grupales va a ser el 4 de marzo con esta unidad de atención, 4 de marzo, la hora, pues la 1 p.m., de acuerdo a lo que hayan concertado, el talento humano encargado, la madre comunitaria Julie, o la agente educativa Julie y el psicosocial Pablo, y el lugar, porque aquí también queremos jugar con que el territorio es un ambiente educativo y no necesariamente tiene que ser siempre donde funciona la UDS. Si encontramos en nuestro mapa territorial una montaña que es significativa para el talento humano, pues yo voy a poner que se hace aquí en la montaña y siguiendo en el marco de mi plan de gestión de emergencias, pues todas las acciones necesarias para cuidar a los niños y las niñas con este tipo de salidas a otros espacios distintos a las UDS. Y entonces así voy respondiendo a esta parte que se me indica el estándar C de tener un cronograma para materializar mis procesos de formación a familias. Asimismo, vamos a encontrarnos con dos preguntas que contestamos una sola vez en la vigencia, pero que van a ser fundamentales para orientar todo su proceso de atención. ¿Cuáles son las concepciones de niña, niño, familia, desarrollo infantil, educación inicial y otras relevantes que orientan el proceso de atención? Esa es una pregunta que ustedes se hacen como talento humano y aquí lo que sus mercedes van a definir, por ejemplo, es que las niñas y los niños son protectores del territorio y así los conciben. Que las familias son tienen saberes intergeneracionales que se pueden intercambiar, por eso son sujetos valiosos. Esas concepciones que ustedes los orientan y que van a ser decisorias para definir el tipo de encuentros grupales que van a desarrollar. Asimismo, de acuerdo a esas concepciones y todo el proceso de caracterización, sus mercedes van a definir las estrategias pedagógicas que van a orientar su proceso de atención. Si sus mercedes consideran que los niños y las niñas son protectores del territorio, una muy buena estrategia pedagógica podrían ser los laboratorios de exploración. O si sus mercedes consideran que en lo que identificaron en la caracterización hay unos procesos muy fuertes desde lo oral, pues iniciar todos los encuentros con una asamblea para sus mercedes puede ser una estrategia pedagógica muy pertinente. Entonces aquí vamos a indicar cuáles son esas estrategias pedagógicas, por qué fue que las seleccionamos de acuerdo a nuestro proceso de caracterización, sin necesidad de entrar a describirlas en detalle ni más, sino poder identificar cuáles son y por qué fue que fueron seleccionadas. Esto lo hacemos una sola vez en la vigencia porque son las que nos van orientando en nuestro proceso de atención.
Una vez tenemos definido nuestro plan de acompañamiento grupal y estos aspectos que orientan nuestro proceso de atención, pasamos a la parte 3 del cuaderno que nos invita a la planeación, implementación y seguimiento de los encuentros grupales. Entonces, aquí está en el cuaderno, sus mercedes ya ahora se habrán dado cuenta que tendremos un prototipo para la planeación del encuentro grupal. Entonces, vamos a indicar el número de encuentro grupal, digamos que este es el 3, la hora en que lo voy a realizar, perdónenme, la fecha en que lo voy a realizar, la hora, el talento humano responsable. Hay varios espacios porque puede ser solo la madre comunitaria o ese día tuvo apoyo de alguien, entonces pues esa persona, o pues varias personas en el caso de desarrollo infantil y medio familiar. La intencionalidad que siempre estará conectada con esas prácticas que he priorizado. Entonces es muy importante que yo tenga en cuenta la práctica que prioricé, las acciones que prioricé para definir si mi intencionalidad es vivir experiencias pedagógicas que permitan la transformación de la forma como los adultos reconocen las emociones de los niños y las niñas y la libertad que tienen los niños y las niñas de poder expresar sus emociones. Digamos que esa puede ser mi intencionalidad que está conectada a la práctica 4. Puedo tener más de 2 intencionalidades, eso es posible. Y ya en cada uno de los momentos que conforman nuestro encuentro grupal, como es el momento de la bienvenida, el momento 2 de crear y conversar con las y los adultos, con las niñas y los niños, cuando los separo, cuando tomo esa decisión de separar mis dos grupos, el momento 3 de construyendo juntos y el de que nos llevamos y en qué quedamos, pues aquí sus mercedes van a describir esa experiencia con la que van a darle vida a su encuentro grupal y qué recursos pues vamos a usar. Entonces que vamos a poner unas texturas, que vamos a poner unas sillas ubicadas de tal forma, entonces ahí lo escribimos y ahí planeamos nuestro encuentro grupal. Una vez planeado el encuentro grupal, hay un espacio para la valoración de lo que vivimos desde las voces de la familia y las voces del talento humano. Esta primera parte hace énfasis en recoger las voces de las familias, incluidas las niñas, niñas y mujeres gestantes, y nos convoca a 3 preguntas muy sencillas. ¿Cuál fue el mejor momento del encuentro? Entonces yo solo trabajo y lo escribo, lo indico cuál fue el mejor momento del encuentro, qué es lo principal que han aprendido en el encuentro desde las familias y algunas ideas para mejorar el próximo encuentro. Sugerencias, traten de hacerlo esto en el mismo encuentro grupal, al cierre, de una vez van documentando, no les implica una dinámica posterior, sino de una vez hacerlo. Y los compromisos que son acciones muy concretas a las que llegan con el grupo a la unidad y es como todos nos comprometemos que todas las noches vamos a leerle un cuento a nuestros niños y niñas y sobre eso vamos a conversar en el próximo encuentro. Entonces aquí recogemos esos compromisos a los que se han llegado. En el registro visual tenemos la oportunidad de poder pegar algunas fotos o recuerdos del encuentro visual, del encuentro grupal de carácter visual que nos permiten registrar y documentar este proceso de atención. No es obligatorio, digamos que es una opción para documentar desde lo visual. Y vamos a valorar el encuentro desde el talento humano. Entonces, posteriormente terminado el encuentro, me siento con el talento humano con los que participamos, o yo, madre comunitaria, me siento y me pregunto cuál fue el mejor momento del encuentro, cómo se vivieron las experiencias pedagógicas, se logró la intencionalidad, por qué la logramos, por qué no se logró, cómo se vivieron las interacciones con las niñas y desde su gestación, qué se puede mejorar para el próximo encuentro. Y por último, esta parte que hemos denominado movilización social y gestión comunitaria se llena sí, solo sí, si encontramos o identificamos en nuestra unidad de atención iniciativas comunitarias a que mejoren las condiciones de vida y oportunidades de la primera infancia, incluidas las mujeres gestantes. Es decir, en la comunidad hay una intención de restaurar o fortalecer el parque que hay para los niños y las niñas. Entonces, es el nombre de ese tío, restaurar el parque. Aquí describo qué es lo que quiere hacer la comunidad. No, la comunidad quiere conseguir recursos. Primero va a hacer un bazar, ¿Cómo va a beneficiar esta iniciativa? La va a beneficiar porque va a tener espacios de recreación. ¿Qué entidades pueden apoyar? Pues para eso vuelvo a mi directoria. Mira, aquí tengo una fundación privada que nos puede apoyar, la otra. ¿Qué lideresas o líderes de la comunidad van a ser responsables? La señora Juliana, el señor Pablo, y la fecha de realización o el periodo de realización de esa iniciativa y los resultados. Y esto les va a permitir a sus mercedes documentar esas iniciativas, pero también tomar decisiones de cómo sus mercedes las pueden apoyar y articularlas a los encuentros grupales que tienen proyectados. Por último,
Nuestro cuaderno tiene una página en blanco que tiene solo como el formato del borde que les va a permitir a sus mercedes recoger algunos aspectos del proceso de atención que sus mercedes consideren que también deberían ir en el cuaderno de acompañamiento grupal como un proceso de recoger toda la historia de acompañamiento y que sus mercedes pues podrían incluirlas en estas páginas en blanco. Aquí tratamos de hacer un recorrido un poco detallado de toda la apuesta del cuaderno que esperamos que les sirva, que sus mercedes puedan revisar, trabajar con sus equipos de talento humano y que les permita de verdad entender que esto es una herramienta que nos permite de forma integral documentar nuestros procesos de atención, pero ante todo organizarlos y proyectarlos con pertinencia y dándole sentido a ese acompañamiento que sus mercedes realizan, en este caso, en cada uno de los encuentros grupales. Esperamos conectarnos en otra oportunidad y poder seguir construyendo más videos para acompañarles. Muchísimas gracias por escucharme durante este momento y que estén donde estén tengan un muy bonito día.